Una madre, una vez, fue expulsada de una posada para recorrer el mundo. En el lugar donde no tenía hogar, todos los hombres están como en casa. Un olvidado establo quedaba cerca. Con madera temblorosa y arenas movedizas se tornó en algo más fuerte que las piedras cuadradas de Roma para resistir y mantenerse en pie. Porque añoran los hombres su hogar en sus propias casas y son extranjeros bajo el sol y se acuestan en una tierra extranjera cuando termina el día. Aquí tenemos batallas y ardientes miradas y el azar y el honor y grandes sorpresas, pero nuestros hogares están bajo cielos milagrosos, donde comenzó la historia de la Navidad. Un niño en un establo inmundo donde las bestias comen y babean. Solo donde él no tenía hogar, estamos tú y yo en casa. Tenemos manos que crean y cabezas que saben, pero perdimos nuestros corazones hace ya tanto tiempo, en un lugar que ningún mapa ni barco puede mostrar bajo la cúpula del cielo. Este mundo es salvaje como un cuento de viejas y extrañas son las cosas sencillas. La tierra es suficiente y el aire es suficiente para nuestra maravilla y nuestra guerra. Pero nuestro descanso está tan lejos como el vuelo del dragón de fuego, y nuestra paz se pone en cosas imposibles, donde chocaron y tronaron alas inimaginables alrededor de una estrella increíble. A una casa abierta por la tarde, a un hogar al que vendrán los hombres, a un lugar más antiguo que el Edén y a una ciudad más alta que Roma, al final del camino de la estrella errante, a las cosas que no pueden ser y que son, al lugar donde Dios no tenía hogar y todos los hombres están en su casa.